Para elaborar este laboratorio es necesario utilizar la ley de Faraday, saber qué es un motor de corriente continua y un dínamo. La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito como borde. Cuando un voltaje es generado por una batería o por la fuerza magnética de acuerdo con la ley de Faraday, este voltaje generado se llama tradicionalmente fuerza electromotriz o FEM. La FEM representa energía por unidad de carga, voltaje, generada por un mecanismo, el motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa o motor CC o motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica. Un dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético. Procedimiento experimental. Para esta práctica se requieren los siguientes materiales. Dos motores DC pequeños conectados mediante una correa de transmisión de movimiento, un fotointerruptor, un osciloscopio, un multímetro, cables de conexión. Considera el montaje, el cual consta de dos motores DC pequeños, motor A y motor B, conectados mediante una correa ligera, con la cual la velocidad angular de los motores es igual. Si el motor A se aplica una diferencia de potencial V, esta gira y transmite su movimiento al motor B, convirtiéndolo en un dínamo. El motor A tiene conectado en su eje un disco delgado de aluminio, el cual posee 4 ranuras dispuestas de manera radial. El propósito de este disco es doble. A. Permite determinar la velocidad angular W del eje del disco al obstruir el fotointerruptor repetidamente. Y B. Permite mediante su interacción con el imán cambiar la velocidad de rotación W igual a 2πf del motor. Las corrientes parásitas que se inducen en el disco se traducen en un torque sobre el eje del motor. El valor de este torque es mayor entre menor es la distancia del disco. Este sistema de frenado del disco constituye un freno magnético. Si ahora solamente el motor B se aplica una diferencia de potencial V, se gira y transmite su movimiento al motor A, convirtiéndolo en un dínamo. Luego de hacer la primera observación, realice el siguiente montaje experimental. Apliquemos un voltaje al motor A, de modo que el voltaje va a ser igual a 4 voltios. En esta parte, a pesar que el motor B se encuentra rotando, puede ser ignorado. El amperímetro conectado en serie, como indica la figura, registra el valor de la corriente que circula por el devanado del motor. La señal de la fotointerruptor, la cual consiste en una serie de pulsos rectangulares, es enviada al osciloscopio una vez que un osciloscopio. Este osciloscopio es digital, al mismo tiempo también hay análogos. En este caso lo único que se hace es conectar la sonda y como se pueden dar cuenta pues no tenemos nada, solo tenemos lo que se llama ruido eléctricamente. Los osciloscopios traen una parte para poder probar las ondas. En este caso, si uno lo conecta acá, podemos ver que tenemos una onda cuadrada que es la señal de prueba que nos da el osciloscopio. En este caso, este osciloscopio tiene una opción que es muy favorable, que es ajuste automático. Entonces, si yo oprimo el botón, él automáticamente lo que hace es mostrarme la sonda que está allí. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, entonces, el osciloscopio tiene canal 1 y canal 2. Y el trigger, que lo único que nos ayudaría es para agregar un voltaje adicional. En este caso, yo puedo manejar esta función que está acá verticalmente y horizontalmente. Al mismo tiempo puedo manejar la escala. En este caso, si se dan cuenta, si yo muevo voy a mover la función de arriba hacia abajo verticalmente. Y en este caso, con la escala, lo que hago es manejar la escala de voltaje, que si se pueden dar cuenta tiene unos punticos, y en este caso cada puntico es un determinado voltaje. En este caso lo que vamos a obtener, con lo que vamos a poder medir
todo lo correspondiente a la electricidad se llama multímetro. En este caso, el multímetro tiene varios tipos de escalas, como se puede ver, por ejemplo, mega, kilo, en este caso es normal, o ya en el caso de que sea muy pequeño tenemos micro y nano. Bueno, ya en este caso, por ejemplo, entonces tenemos el medidor de resistencias o ohmiómetro. En este caso, se puede decir que, por ejemplo, la resistencia más grande que puede medir es de 20 megaohmios y la mínima es de 0. Que es esta fuente, la cual es una fuente de voltaje y corriente alterna. Esta fuente puede graduar su voltaje de 0 a 30 y su corriente de 0 a 5 amperios. Tiene entradas para los cables positivos, negativos, su polo a tierra, su botón de encendido.